Ruth nunca temió a la naturaleza hasta el día en que casi la mata. Un resbalón en un acantilado empapado por la lluvia la dejó a segundos de caer y morir. Pero lo que la salvó no fue la suerte ni otro humano. Fue algo mucho más increíble. Su único amigo en el mundo, la criatura que la gente dice que no existe, Pie Grande. Ruth tenía unos 50 años y vivía sola en lo profundo de los bosques de la Canadá rural. Su cabaña estaba a kilómetros de la carretera más cercana, escondida entre altos pinos y crestas que la mayoría de la gente evitaba. Eligió esta vida porque era tranquila. Allí afuera, no tenía que rendirle cuentas a nadie. El bosque le daba todo lo que necesitaba: leña para calentarse, agua del arroyo y comida que cultivaba o cazaba ella misma. Para Ruth, el silencio no era soledad. Era supervivencia. No le quedaba familia cerca, ni vecinos que se detuvieran. Habían pasado años sin compartir una comida con otra persona. La mayoría habría dicho que su vida estaba vacía, pero ella había aprendido a llevarla sin quejarse. Sin embargo, Ruth guardaba un secreto que nadie habría creído. Años antes, durante una de sus largas caminatas, se había sentido observada, no por un oso o un lobo, sino por algo más. Con el tiempo, vio una figura enorme entre los árboles, nunca demasiado cerca, nunca amenazante. Debería haber tenido miedo, pero no lo tenía. Esa figura era Pie Grande. Nunca intentó hacerle daño, nunca se cruzó en su camino con ira. En cambio, aparecía de vez en cuando como para ver cómo estaba. Ruth no hablaba de ello. Ni siquiera se lo decía demasiado a sí misma. Simplemente lo aceptaba. Con el tiempo, empezó a verlo no como una sombra en el bosque, sino como su único compañero verdadero. Su vínculo era tácito, construido sobre nada más que la confianza, y en una vida reducida a sus huesos. Esa confianza lo era todo. Los días de Ruth seguían el mismo ritmo constante. Se levantaba temprano, avivaba el fuego y salía a recoger leña de la pila que guardaba junto a la cabaña. Algunos días cortaba más, partiendo troncos hasta que le dolían los hombros. Otros días pescaba en el arroyo, permaneciendo en silencio con un sedal en el agua hasta que atrapaba la cena. La vida era sencilla, pero exigía su esfuerzo. Cuando necesitaba reparaciones, las hacía ella misma. Tablas sueltas, un techo con goteras o herramientas desgastadas por el uso. Ruth arreglaba lo que podía y se las arreglaba con lo que tenía. Su cabaña era vieja, pero se mantenía firme, y se enorgullecía de mantenerla así. Había momentos, a menudo en la quietud, en los que sabía que no estaba sola. Una rama se quebraba a lo lejos, demasiado pesada para un ciervo. Sombras se movían donde no debería haber nada. Al principio, la inquietó, pero años de la misma observación silenciosa habían superado el miedo. Había aprendido quién era. A veces encontraba señales dejadas tras un pequeño montón de bayas en un tocón, una rama rota que apuntaba hacia su camino o piedras apiladas de forma extraña cerca del arroyo. No eran accidentes. Eran mensajes dejados por quien observaba. Ruth nunca los ignoraba. Dejaba algo a cambio, un trozo de pan, una manzana o alguna sobra que pudiera dar. No mucho, pero lo suficiente para demostrar que se daba cuenta. Los intercambios eran silenciosos, pero significaban más que palabras. En una vida sin visitas, donde el silencio podía sentirse más pesado que una piedra, esta extraña compañía llenaba un vacío. La presencia de Pie Grande no era una amenaza ni una carga. Era un recordatorio de que no estaba completamente sola. Ruth salió una mañana a caminar por una cresta. Había viajado muchas veces antes. El sendero serpenteaba entre árboles densos y conducía a un acantilado que dominaba el valle. Sabía que el suelo podía ser peligroso después de la lluvia, pero la vista siempre la atraía. La tormenta de la noche anterior lo había dejado todo resbaladizo y oscuro. La tierra olía a humedad y el aire era pesado. No le sorprendió sentir movimiento detrás de ella. Se había acostumbrado con los años. Al girar la cabeza, vio la alta figura entre los árboles. Pie Grande mantenía la distancia como siempre, siguiéndola en silencio. Ruth no sentía miedo. En todo caso, encontraba consuelo en saber que él estaba allí. El sendero se estrechaba al acercarse al acantilado. Las rocas sueltas se movían bajo sus botas. Disminuyó el paso, con cuidado a cada paso, pero el suelo era más inestable de lo que esperaba. Un repentino deslizamiento de tierra húmeda se dio bajo ella. Antes de que pudiera reaccionar, sus pies se desplomaron y cayó de rodillas.
El borde se rompió. Ruth arañó el suelo mientras éste se desmoronaba, su cuerpo deslizándose hacia el precipicio. Sus manos encontraron una raíz que sobresalía del acantilado y se aferró a ella con todas sus fuerzas. Bajo ella, el aire vacío se abría. La caída, una muerte segura. Sus brazos temblaron. La raíz crujió en la tierra movediza. El pánico la invadió. Así era como la gente desaparecía silenciosamente en la naturaleza sin dejar rastro. Entonces oyó algo detrás de ella. Pasos pesados, rápidos, cerrando el suelo con fuerza. Ruth giró la cabeza, esforzándose por ver. Por primera vez en todos los años de sombras lejanas y observación silenciosa, Pie Grande no se contenía. Cargaba directamente hacia ella. El control de Ruth sobre la ruta se le estaba escapando. Sus brazos ardían, sus manos entumecidas por la tensión. La tierra alrededor de sus dedos seguía cediendo, desmoronándose pieza a pieza. Podía sentir su cuerpo deslizándose más abajo. Una ruptura más en la tierra, y ella desaparecería. Entonces su sombra cayó sobre ella. Pie Grande había llegado al borde. Se inclinó, su enorme cuerpo agazapado contra la tierra suelta. Un gran brazo extendido hacia adelante, los dedos abiertos, tratando de alcanzarla. El sonido de su peso presionaba la tierra, pero él no dudó. Ruth levantó la vista y lo miró a los ojos. En ese instante, el miedo la abandonó. No vio una bestia ni un monstruo. Vio urgencia, concentración y algo cercano a la desesperación. Él no estaba allí para asustarla. Estaba allí para salvarla. Su agarre se deslizó 1 centímetro y ella gritó. Pie Grande emitió un sonido bajo y profundo que sacudió el aire, mitad rugido y mitad orden. Su mano bajó disparada, lo suficientemente cerca para que ella la agarrara. Ruth soltó la raíz con una mano y extendió la mano, cerrando los dedos alrededor de los suyos. La fuerza en ese brazo era inaudita. De un solo tirón, la estabilizó contra el acantilado. Luego, con un segundo esfuerzo, la levantó. El suelo le rozó las rodillas. Las rocas le desgarraron las botas, pero ella subía, no bajaba. En segundos, volvió a pisar tierra firme. Pie Grande la apartó del borde y se arrodilló junto a ella. Ambos se quedaron allí, jadeando, con el pecho agitado al ritmo de la respiración. El peligro había pasado, pero ninguno se movió de inmediato. Ruth yacía de espaldas en el suelo, mirando el cielo gris. Pie Grande estaba encorvado, con los brazos apoyados en las piernas, sus enormes hombros subiendo y bajando con cada respiración. Por primera vez, estaban uno al lado del otro, no separados por la distancia ni la precaución. Contra todo pronóstico, Ruth estaba viva. Contra toda razón, había sido Pie Grande quien la había salvado. Ruth se incorporó, todavía temblando. El borde del acantilado estaba a solo unos metros, pero el peligro había pasado. Esperaba que Pie Grande desapareciera entre los árboles como siempre, dejándola con solo preguntas. Pero esta vez, se quedó. La enorme criatura se alzó lentamente hasta alcanzar su altura máxima. Su pecho subía y bajaba por el esfuerzo de levantarla. Su respiración se estabilizó en el aire húmedo. Ruth no se movió. No se atrevió. Entonces, para su asombro, él se acercó en lugar de retroceder. Su sombra cayó sobre ella, bloqueando la luz grisácea. El corazón de Ruth se aceleró, no por miedo, sino por incredulidad. Había vivido con señales de su presencia durante años, ramas rotas, comida en los tocones, un silencio vigilante en el bosque, pero nunca antes había cruzado esa línea invisible entre ellos. Pie Grande la observó en completa quietud, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Luego, con deliberado cuidado, bajó una enorme mano. Ruth se congeló cuando la enorme palma se posó suavemente sobre su hombro. No había presión, ni amenaza. No era agresión. Era consuelo, gratitud, una conexión. El peso de esa mano tenía un significado indescriptible. Ruth lo sintió con la misma claridad que si él hubiera hablado. No estaba sola. Nunca lo había estado. Entonces él emitió un sonido distinto a todo lo que había oído antes. Fue bajo, prolongado, casi lastimero. Vibró en su pecho, profundo y lleno de tristeza, pero también de consuelo. Un sonido que hablaba de años de observar, esperar y protegerse de las sombras. La comprensión la golpeó con más fuerza que la propia caída. A pesar de todas las noches solitarias en su cabaña,
A pesar de todas las veces que creyó enfrentarse al mundo sin nadie, se había equivocado. Pie Grande siempre había estado allí, silencioso, oculto, pero fiel. Ruth permaneció inmóvil, con el hombro aún bajo su mano. Se sintió pequeña pero a salvo. Él se había arriesgado por ella. Se había revelado a ella. Ya no era un misterio de miedo. Era la verdad de un vínculo que ninguno había buscado. Sin embargo, ahora ambos lo entendían. Pie Grande no era su observador. Era su protector. Ruth esperaba que desapareciera entre los árboles. Siempre había sido así. Silencioso, breve, distante. Pero esta vez, Pie Grande no se fue. En cambio, se quedó quieto, retirando lentamente las manos de sus hombros. La miró largamente y luego giró la cabeza hacia el bosque. Con un gruñido bajo, dio un paso adelante y se detuvo como invitándola a seguirlo. Ruth dudó. Durante años, su entendimiento se había basado en la distancia. Él observaba desde las sombras. Ella correspondía con ofrendas, y el equilibrio se mantenía. Pero después de lo que acababa de suceder, las reglas se sentían rotas. En contra de sus instintos, Ruth se puso de pie y la siguió. Caminaron lentamente, uno al lado del otro, aunque nunca demasiado cerca. Su paso era pesado, pero mesurado, como si quisiera que ella siguiera el ritmo. El bosque estaba húmedo por la lluvia, cada sonido agudo en el silencio. Por una vez, Ruth no sintió miedo. El acantilado había despejado toda duda. Sabía lo que él había hecho por ella. Después de varios minutos, la condujo a un bosque como ningún otro que había visto. El aire aún estaba cargado con un peso tácito. Los ojos de Ruth escudriñaron el claro. Al principio parecían helechos comunes, musgo, cedros altos, pero luego se fijó en los detalles. Cerca de la base de un árbol hueco, la corteza estaba desgastada por el uso repetido. Un lugar de descanso. En el suelo cercano yacían huesos viejos, dispersos y agrietados por comidas pasadas. No estaban frescos. No representaban ninguna amenaza. Eran simplemente restos, un rastro silencioso de su supervivencia. Ruth contuvo la respiración al comprender la verdad. Este no era un lugar cualquiera en el bosque. Este era su lugar, su hogar, o algo parecido. Se detuvo en seco, incapaz de seguir adelante. No era el miedo lo que la arraigaba, sino el peso de lo que comprendía. Estaba de pie donde ningún otro humano había estado jamás. Esta criatura, que evitaba todo contacto, había decidido mostrarle esto. Pie Grande no la miró de inmediato. Se sentó sobre una gran roca, con su cuerpo pesado, su respiración regular. Solo entonces sus ojos volvieron a ella, esperando. No había hostilidad en su mirada. Ninguna amenaza, solo una aceptación tranquila y silenciosa. Ruth sintió que algo se agitaba en su interior. Durante años, creyó que su vínculo era casualidad, un acuerdo silencioso nacido de la soledad. Pero ahora, lo veía de otra manera. Él no solo le había salvado la vida, estaba abriendo la suya. La verdad era innegable. Ya no era una testigo casual. No era solo la mujer en la cabaña que él visitaba desde lejos. Era la elegida. En ese momento, Ruth comprendió su lugar. Pie Grande había vivido en las sombras, y él le había permitido verlas. La había rescatado de la muerte y ahora la había permitido entrar en su mundo oculto. No era simplemente su vecina en el bosque. Era su compañera. La tarde se posó sobre el bosque, la luz desvaneciéndose en un cielo gris pálido. Ruth estaba de pie en la tranquila arboleda, todavía procesando todo lo que había visto. El lugar, las señales de su vida, la verdad de su presencia. Era más de lo que jamás había esperado. Pie Grande se levantó de donde estaba sentado, su enorme figura proyectando largas sombras en la tenue luz. Sin un sonido, se giró hacia los árboles. Sus movimientos eran deliberados, lentos, como si él también sintiera el peso de la despedida. A Ruth se le encogió el pecho. Por un instante, quiso gritar, aferrarse a esa frágil conexión antes de que volviera al silencio de siempre. Pero guardó silencio. Las palabras nunca habían formado parte de lo que compartían. Al borde del bosque, él se detuvo. Sus hombros se movieron ligeramente y luego volvió la cabeza hacia ella. Sus miradas se encontraron a través de la luz que se desvanecía. No era la mirada de un depredador y su presa. No era miedo. No era misterio. Era reconocimiento, supervivencia mutua.
Un vínculo forjado por años de silenciosa confianza y sellado por el simple acto de salvarse mutuamente. Ruth no se movió. Simplemente permaneció de pie, sosteniendo su mirada, sabiendo que era la única despedida que compartirían. Entonces, con una última mirada, él se internó entre los árboles. Su figura se fundió con las sombras. Cada paso lo llevaba más adentro del bosque hasta desaparecer. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Ruth sabía que él no la había abandonado. Permanecería en un segundo plano como siempre, observando, vigilando, invisible. También sabía que nunca podría contarle a nadie lo sucedido. El mundo lo distorsionaría, lo negaría o algo peor. Este vínculo era solo suyo. El acantilado casi le había quitado la vida. En cambio, le había revelado la verdad. Pie Grande nunca fue su miedo.